Pero militares en las fronteras, en las calles, el transporte, ¿qué creen ustedes? ¿Están de acuerdo con esta medida o por lo menos hasta el momento con la iniciativa que tiene o tendría el Ejecutivo en los próximos días? Y si es que esto se puede hacer, ¿qué dice Kluber Aliaga, ex ministro del Interior, al respecto? ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido, ya lo vemos en imágenes. Buenas noches, Fiorella. Yo creo que todos los peruanos debemos felicitar la iniciativa de que el Estado en su conjunto haga frente a las amenazas que ponen en jaque a toda la población. En este caso, la delincuencia extranjera, el crimen organizado que está azotando a todos los peruanos. No podemos permitir que esto continúe y lo más prudente, lo más recomendable es que el Estado en su conjunto se una para hacerle frente. En otros tiempos se podría pensar que solamente es una función policial y que la policía se haga cargo de eso. Estamos viendo que la policía no se abastece y es legítimo que el Estado utilice todos sus recursos y todas sus fuerzas para combatir la criminalidad y vencerla. En ese sentido, apoyamos esa iniciativa. Sin embargo, sabemos que hay restricciones, limitaciones de carácter legal, de derecho internacional y también constitucionales. Tenemos que tener en cuenta que las Fuerzas Armadas solo pueden participar en temas de orden interno, es decir, de seguridad interna, en estados de emergencia. La participación de las Fuerzas Armadas no es permanente, sino es temporal. Y de General, pero preferencia siempre... actualmente, perdón, general, que lo corte. Actualmente se supone que estamos en estado de emergencia. ¿Los militares podrían ya tomar acción desde este punto o hay que esperar a que se pida este pedido de facultades ante el Congreso? A ver, expliquemos esas dos no es situaciones. necesario Sí, no es necesario todavía esperar a una delegación de facultades. La Presidenta de la República está facultada para declarar el estado de emergencia en las zonas rojas, indudablemente no en todo el país, pero en aquellas zonas rojas donde hay mucha incidencia delictiva y urge tomar medidas radicales contra la delincuencia, se puede hacer. Se ha declarado varios distritos y provincias en estado de emergencia. En esos lugares ya puede actuar las Fuerzas Armadas de manera conjunta con la Policía Nacional. Es la recomendación que siempre los operativos se hagan de manera conjunta a fin de evitar pues, cualquier exceso en el uso de la fuerza. Y el tema de fronteras sí hay que tener bastante cuidado. El derecho internacional establece que las fronteras tienen que ser vigiladas por policías, no por fuerzas armadas, para evitar cualquier roce entre dos ejércitos. De ¿Y tal cómo manera haríamos en que este caso, pueden actuar. general? También se tendría que declarar estado de emergencia esas zonas críticas de frontera para que de manera conjunta, apoyando a la Policía Nacional, participen los miembros de las Fuerzas Armadas haciendo operativos de control de identidad, de rastrillaje, de bloqueo, fundamentalmente, ¿no? En esas zonas en las que ingresan extranjeros o permanecen extranjeros en las inmediaciones, en las proximidades de esa zona de frontera. Ok, entonces tendrían que declarar estado de emergencia en las ciudades que son frontera con otros países para evitar, no sé si quizá una guerra, quizá eso podría ser la posibilidad con el país colindante. Esa es la idea, el derecho internacional, los países se han puesto de acuerdo con la finalidad de no poner dos ejércitos uno frente al otro. Es preferible que esté la policía que no maneja armamento de guerra muy sofisticado o de gran poder. En ese sentido, las relaciones de frontera entre los países es mucho más amigable y por eso es que se restringe que los militares estén en la frontera. No es que ellos no quieran, sino que es para evitar cualquier incidente que se puede producir entre ejércitos que utilizan armas de mayor poder destructivo que los que usa la policía. Pero sí pueden apoyar a los operativos policiales en esa zona de frontera donde se declare estado de emergencia. Claro, ok, Lo mismo entonces, en el tema de los penales, por ejemplo, en las proximidades a los penales podrían intervenir ya declarado estado de emergencia, sobre todo en la seguridad periférica, en la seguridad externa, como un filtro para controlar todo lo que sale e ingresa a los penales, para apoyar a la policía en los operativos, por ejemplo, de requisa al interior de los penales de manera inopinada, conjuntamente con el personal del SUNIR, antes INPE, ¿no? ahora, general, nos consultan también y es, creo,
el comentario que refleja también la situación actual, ¿no? Por ejemplo, Jorge Morales nos pone, los militares en sí no van a solucionar el problema, sino la inteligencia policial, porque su participación no es permanente como en el caso de Ecuador, es el ejemplo que pone. ¿Lo ve usted así? ¿Es suficiente militarizar o en realidad necesitamos ir a las bases? De ninguna manera, o sea, la militarización no combate, no va a desaparecer el crimen organizado. Recuerda que el crimen organizado actúa de manera subrepticia, no usan uniforme, no es un ejército que se enfrenta a otro ejército que ellos se pueden identificar, ver dónde están. El crimen organizado actúa de manera subrepticia, de civil, pasa desapercibido, hacen operaciones de inteligencia, es decir, tienen agentes que van rastreando y van observando dónde están los policías, dónde están los militares, dónde no están. Por lo tanto, combatir al crimen organizado es mucho más complejo. La actuación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Preventiva es efectiva para evitar que ellos puedan actuar libremente, puedan dominar una zona. Es decir, si ellos tienen el control territorial en una zona, tienen atemorizados a los vecinos, las Fuerzas Armadas con la policía pueden tomar el control de esa zona e impedir que estos delincuentes puedan realizar sus acciones. Mientras tanto, paralelamente, la policía secreta tiene que hacer investigación criminal e inteligencia para encontrar las pruebas con las cuales van a poder sufrir un proceso penal y eventualmente recibir una sanción penal que los va a sacar de circulación. Es la única manera, o sea, de tal manera que tengamos claro que la militarización sola, por sí sola, no va a poder combatir el crimen organizado y que es necesario un trabajo conjunto en la cual las Fuerzas Armadas apoyan, restringen, limitan el libre accionar de la delincuencia mediante acciones de prevención, acciones de patrullaje, de rastrillaje, de bloqueo, de control de identidad, tratando de recuperar el principio de autoridad en las zonas rojas y el trabajo complementario de la policía secreta, de la policía investigativa, mediante acciones de inteligencia operativa criminal que identifiquen, ubiquen, capturen y encuentren los elementos y medios de prueba, las evidencias que sirvan para que estos delincuentes salgan de circulación y reciban la condena que les corresponde de acuerdo a ley, dentro de un Estado de Derecho. Claro, dentro de lo que marca la ley. Ahora, también la consulta era de llevar a los militares a las calles y en especial creo que lo que más ha llamado la atención es al servicio de transporte. El transporte que ha sido afectado en los últimos meses. Hemos registrado asesinatos a conductores, a choferes y también pasajeros como daño colateral de estos ataques de mafias, de extorsionadores, de bandas criminales. ¿Se puede llevar a los militares al transporte? ¿Se puede quizá, o que quizá tenemos la idea de cuando se mencionó que iba a tener un policía en cada bus? ¿Esto se puede hacer o cómo usted lo mira? ¿Cómo podría quizá implementarse y saber cómo se ejecuta? Indudablemente la participación de los militares requiere de equipamiento, de entrenamiento y de trabajo coordinado y conjunto con la Policía Nacional. Yo creo que lo más idóneo es conformar grupos operativos mixtos entre militares y policías para que hagan operativos inopinados de rastrillaje, de control de identidad, de bloqueo y también de seguridad física en aquellos depósitos, en los locales centrales, en los paraderos centrales y en las zonas de mayor riesgo en la ruta de las empresas de transporte. Aparte de ese trabajo visible por parte de la policía uniformada y por parte del personal militar, esto tiene que ser complementado también con trabajo de inteligencia operativa por parte de la policía secreta, que igual que los delincuentes actúa de civil sin identificarse para poder hacer intervenciones a sospechosos y intervenir a estos delincuentes de repente quizás con las manos en la masa. Que sería lo ideal, ¿no? General, poder también tener Eso desde la tiene, base la tiene que investigación y que eso ya finalmente se lleve al campo. Usted en su experiencia, como lo ve, dice articular fuerzas, tener un entrenamiento conjunto, formar un grupo. ¿Dentro de cuánto tiempo podríamos empezar a ver resultados si es que se sigue en la línea que usted recomienda? Porque claramente son acciones que no son de la noche a la mañana. Así es, pero si hay decisión política y hay buena disposición de los comandos lo único que tienen que hacer es seleccionar al personal idóneo, darle el equipamiento, concentrarlo en algunos locales idóneos para eso
y disponer estos tipos de operativos donde pueden participar de manera conjunta militares y policías. Estoy hablando de operativos de control de identidad, operativos de bloqueo, operativos de rastrillaje, ¿no? Operativos de seguridad física de los paraderos o de zonas críticas, mientras que al mismo tiempo la policía secreta y los órganos de inteligencia de las Fuerzas Armadas hacen acciones de búsqueda de información, de procesamiento, análisis de información y de aprovechamiento y difusión oportuna de esas informaciones para producir la intervención a los delincuentes, a los sospechosos, y encontrarles pues con los elementos y medios de prueba que son los únicos que van a determinar que estos reciban una condena y salgan de circulación. Es decir, ya esas acciones se pueden hacer ya de inmediato, no se necesita ninguna ley especial, solamente la previa declaración del estado de emergencia, que lo puede declarar la propia presidenta, y ahí tenemos al personal militar y policial que debidamente seleccionado ya pueden empezar a operar inmediatamente. Bien, bien, general. Gracias por esta visión también y por explicarnos estos puntos que quizá a veces son confusos, ¿no? En medio de tantas atribuciones que se pueden tener, o por lo menos cada una de las autoridades puede tener. Kluber Aliaga, general en retiro y por supuesto exministro del Interior, estuvo con nosotros. Gracias, general. Buenas noches. Muy buena noche, Fiorella. Ahí está, entonces tenemos que ir viendo, también anotando, ¿no? Todas estas propuestas y que, como mencionaba, se supone que Lima Metropolitana y el Callao, hablando nada más de la capital, nos encontramos en un estado de emergencia, por lo cual los militares podrían tener intervención acompañados de la Policía Nacional. Pero el tema de fronteras, ya hemos visto que es una situación un poco más compleja, entendiendo también que colinda con otro país y hay acuerdos que se tienen que respetar, sobre todo por el armamento que nos decía que maneja, por supuesto, el personal del ejército. Pero